Entonces, pues fue maravilloso todo eso. Entonces, en la escuela también me querían de reina de no sé qué tantas cosas y de princesa, algo así. Y fui a la graduación y me puse mi vestido largo de princesa también cuando me gradué de la academia. O sea, había cosas, pero había más bonitas cosas que antes. Yo sentía eso, Claro, y que tenía aquí, más oportunidades. exacto. Aquí cabe resaltar esto que decía que había mucha gente buena y el que ella se haya sentido, el haber sido vista, el haber sido Sí, reconocida. Y aquí yo también quiero comentar de estas personas, porque la verdad tuvieron pues muchos ángeles, tenían trabajos buenos, sí, donde se les respetaba, donde se les pagaba lo que era justo, sí. ¿sí? Y finalmente ellos estaban rentando una casa. Y dice, platican que llega un día el dueño de la El casa, dueño de las platican, dos casas que estaban pegadas, casi, casi pegadas. Ese señor se llamaba Juan. Juan. Sí, don Ay, Juan. pues Juan, muchas gracias. Ajá, sí, ese señor. Cuando él sabe que mi papá fallece, inmediatamente vino a la casa a hablar con nosotros, las mayores y con mamá. Y mi mamá le dijo que si por favor le podía vender la casita de al lado para hacer más amplia la casa y para, antes se llamaban casa de asistencias, donde llegaban los estudiantes foráneos y rentaban cuartitos o viviendas para estudiar, pues con el servicio de la comida y ropa limpia y toda esa cosa. Entonces mi mamá se dedicó a eso. El señor don Juan, que era el dueño de las casas donde vivíamos, él le dijo, claro que sí, señora, se la vendo. Casi, casi nos la regaló. Casi, casi nos la regaló. Y pagábamos una cantidad ridícula al señor. Como 100 pesos, como, no sé, una cosa ridícula. Pero entonces aquí, en lugar de ser una renta, ya ese dinero que ellas pagaban mensual aportaba a la compra de la casa. Sí, Y entonces ahí pudieron se expandirse expandió. y tener la casa de Y llegaban asistencia. muchos estudiantes a pedir que les dieran el servicio ahí, pero era completo. Eran como 6 o no sé cuántos, ya no me acuerdo. Como 5 o 6 muchachos estudiantes que estaban en estudiando de noche o de La día. universidad. Y mi mamá y nosotros, entre mamá y nosotros, aparte de que nosotros trabajábamos afuera de la casa para traer dinero, llegábamos del trabajo y de estudiar en la noche y nos poníamos a planchar, a lavar, a cocinar, a ayudarle a mamá, porque éramos 8 hijos. Y Más los aparte, los 6 o 5, no me acuerdo cuántos eran muchachos aparte, mi mamá le daba a la 1 o 2 de la mañana planchando. Y todos entrábamos al quite. Ahí no hay con que no, no puedo y que se hacen locos. No, todos teníamos que jalar parejo. Claro que los chicos no hacían lo que hacíamos nosotros, pero así nos la pasamos y seguimos bien y salimos adelante. y de hecho en algún momento platican, porque pues entre ellos obviamente se platican entre los hermanos, y a partir de cuando ya nace el primer hombre que viene siendo el quinto, las cuatro primeras contra los que nacieron después conocieron a un papá completamente diferente, Así una es. historia completamente diferente. Sí. Obviamente la edad del papá era diferente, las circunstancias eran diferentes, entonces, como en una misma familia, y eso lo vemos, como los primeros viven de una manera y los otros, pues de una manera muy Más diferente. light, como le dicen ahora. Más light los chicos. Nosotros era un respeto y una línea Una recta. disciplina. Una línea así. No había dos caminos. Así. Y con un respeto y miedo. Porque la verdad yo le tenía miedo a mi papá. Yo le obedecía y todo, pero a veces lo hacía adrede y lo provocaba y me daba mis buenos trancazos porque pues yo lo provocaba para que volteara y me viera y todas esas cosas. Pero ya cuando nacen los demás, a partir del quinto,
del quinto más o menos, sí, ya estaba muy cansado papá y mamá, ya estaban muy cansados, ya no tenían ganas de nada. Inclusive cuando muere mi papá, ya los demás muchachos, mis hermanos, tuteaban en mi mamá, cosa que nosotros no hacíamos. Sí, le hablaban de usted. Nosotros le hablábamos de usted a los Sí, dos. a los Cuando dos. muere mi papá, mis hermanos pequeños tuteaban a mamá, oye, mamá, oye, mamá, oye, mamá, esto. Y nosotros no. Hasta que falleció mi mamá, De usted. de usted. Oye, Marta, y bueno, pues ya estuviste, trabajando, estudiaste. ¿Cuándo fue la primera vez o qué edad tenías cuando tuviste por primera vez la oportunidad de viajar? No, pues ya tenía como 22, 23 años. Mi hermana la mayor ya estaba casada y y existía Marcela. Ya estaba chiquita, tenía como un año, yo creo, un año y cachito. Y me invitan a Acapulco con ellos. Y esa fue la primera vez que viajé. ¿Y tú crees que el haber... Yo no tenía expectativa de, ay, quiero ir a Europa, ay, quiero ir a la playa, ay, no, yo no tenía esas aspiraciones de nada. Mi foco era trabajar, 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 trabajar. Y si acaso se daba alguna cosa, pues se daba. Pero sin nada de reproche y sin nada de que, ay, no, no, que no. ¿Cómo no vas a salir? Porque nos enteramos de que mucha gente viajaba mucho porque trabajábamos. Entonces nuestros compañeros de trabajo decían, y vamos a ir a Acapulco, y vamos a ir a esto, y vamos a Estados Unidos. ¿No tienes pasaporte? Pues no, no tengo pasaporte, no, no. Pues no, no tengo dinero, ¿para qué quiero pasaporte? Si no voy a ir a ninguna parte. Y decíamos, pues qué raro, pero pues no, a mí no me afectaba que mis compañeras de trabajo o vecinas, ellas sí, y muy glamorosas y todo, pero no teníamos esa idea de que comparaciones y por qué ella sí y yo no. No, no había esos sentimientos, no había. No podíamos darnos el lujo de nada, seguíamos igual porque los dos hermanos tenían muchas necesidades para su problema de salud. Ujú. Y entonces me fui a Acapulco con Marcela y con mi hermana y con su esposo. Y Yo no, era bebé, era bebecita. Entonces le bebecita, invitaron ahí bebecita. para que echara la mano, cuidara a la bebé. Sí, Y luego, bueno, después regresas, sigues trabajando, sigue todo y finalmente te me casas, caso. te Me casas. caso a los 26 años. Es más, yo no quería casar. Esa es la verdad. Y siempre lo he dicho. No lo estoy diciendo ahorita por primera vez. Inclusive a mis hijas, yo no me quería casar. Pero Pero bueno, culturalmente había mucha presión, ¿no? sí, En esos claro, años sí. eso era de cajón, la mujer tenía que casarse. Afortunadamente, ya con ella, a diferencia, pues no sé, de la mamá o de generaciones más atrás, pudieron elegir con quién casarse, porque generaciones atrás los papás eran los que Ah, elegían, sí, se va a casar con sí. tal. Entonces aquí ya ellas pudieron elegir con quién casarse, pero culturalmente había mucha presión y tenías que cumplir pues con el rol, porque ese era el rol. Ujú, Sí, ya para cuando yo me casé, ya estaba casado mi hermana la mayor y la segunda. ujú, Y luego creo que Félix también. No sé, ujú. no me acuerdo muy bien. Pero fui como la cuarta que me Ok. casé. De 26. Ya era una quedada. Ya, estás viejita, ya, cásate y tenlo luego hijos. Pero Pero en aquellos años, bueno, bajo las circunstancias que ustedes vivieron, pues fue una edad porque estaban pues ocupadas en otra cosa, porque tengo sí, entendido que mamá también más o menos se casó como a esa sí, edad. casi las mujeres nos Entonces, casamos, nada más una no. pero obviamente en la cultura, pues en aquellos años las mujeres se casaban muy jóvenes, Muy 17 jóvenes. años, 18 años, y de 26 más que como de quedada, pues eran las circunstancias, porque había que trabajar, porque había que aportar, se tenía que cumplir con ese compromiso que se Sí. habían dado para pagar la casa Y terminar que los muchachos estudiaran. y exactamente salir. Entonces, aquí otra vez ya empieza a hacerse diferente. Hoy por hoy vemos
todavía hay muchachas que se casan muy jóvenes o parejas que se casan muy jóvenes, pero hoy por hoy vemos que ya pues buscan casarse después de los 30 años, ya que terminan estudios, que se den la oportunidad de trabajar, de ver toda esta parte laboral, de disfrutar la parte laboral. Y entonces te casas. Yo me caso y nace la mayor de mis hijas a los, ¿qué? 3 años. 3 años más o menos de casada, nace la hija mayor. Enseguida nace la segunda. Y mi esposo trabajaba aquí en fábricas y todo, y muy bien, estábamos tranquilos. Pero de repente mi esposo empezó a buscar más dónde Más ganar más y todo, porque la oportunidades. familia estaba creciendo. Y entonces, pues de repente me embarazo de otra vez de la La segunda. segunda. Nace la segunda al año y medio de la mayor. Cuando nace mi segunda hija, va mi esposo, me acompaña al hospital y todo, y al día siguiente que parí a mi hija la menor, me dice, Marta, tengo trabajo en Veracruz, me están mandando para allá y, y nada más vengo a acompañarte estos días y me regreso a Veracruz. Por favor, cuando ya tengas chance, empiezas tu maleta, tu La mudanza mudanza con 2 chiquitas, la mayor de año y medio y y la la bebé. segunda, O la sea que bebé. venía con, como dicen, ¿verdad? La torta bajo el Y brazo. me deja helado. ¿Cómo le voy a hacer? Pues a ver cómo le haces. Yo con 2 criaturitas. Entonces, luego lo que hice, dije, bueno, pues está bien, pues vete. Y pues necesitaba él superarse también. Este, y resulta que le digo a mi mamá, le digo, mamá, esto está pasando. ¿Me puedes ayudar para la mudanza? Sí, claro. Y mi hermana, la más chica de las mujeres, me dice, yo le digo a mi hermana, le digo, oye, por favor, ayúdame a conseguir una persona que se vaya conmigo a Veracruz, porque como le hago con 2 chiquitas y no conozco nada, y Miguel Ángel está allá, y yo estoy aquí sola y tengo que llegar, bueno, a ver cómo le hago. Pues mi hermana me consiguió un angelote que se fue a vivir conmigo. 12 años, 12 años. Adoraba a mis hijas, yo estaba feliz y todo, pero llegando a Veracruz, a mí no me gustó, porque era un puerto. Vivíamos en el mero puerto, a una cuadra de la playa. Y yo decía, ay, no, ¿qué es esto? Qué feo, y qué feo está, y qué feo está, y qué feo está. Y me empecé a sentir mal, emocionalmente. Me caí, me caí para... Y mi mamá se dio cuenta, no sé cómo se dio cuenta mi mamá, que estaba así, un palito, así, como 45 kilos pesaba. Ahorita peso 49. Y le digo llega mi mamá a Veracruz y me va viendo y me regañó, porque era un palo así, ay, no, no, bien feo, bien feo. Y no estaba muy consciente yo de eso. Entonces me dice mi mamá, consigue un ginecólogo, ¿cómo? ¿Es posible que estés así? ¿Y tus niñas quién te las va a cuidar? Etcétera, etcétera. Lo mínimo que podía decir una mamá. Entonces yo cojo el directorio Directorio. telefónico, el amarillo que se usaba antes, donde venían todas las empresas y doctores y todo anunciándose. Entonces empiezo a ojear y veo ginecólogos. Tim Marín, con este voy. Y al día siguiente me arreglo y me voy al ginecólogo y ya empezamos a platicar. Dios me lo puso, ese señor. Otro ángel. Otro angelote, maravilloso médico. ¿Y qué creen cuál que le recetó? A ver, ¿qué te recetó? Me dijo el doctor, se me va a salir de su casa a trabajar, porque si no, no lo va a lograr. Terapia Terapia ocupacional. ocupacional. Así me dijo el ginecólogo. Se me va a salir de su casa. ¿Tiene quien le ayude? Sí, tengo un angelote. Ay, cuando me va diciendo eso, pero inmediatamente dije, claro que sí lo voy a hacer. Llego a mi casa ya, le pagué y me vine, pero con una emoción, decir, ya la hice, ya tengo autorización, no es malo lo que voy a hacer, y yo convencida. Porque fíjense, y aquí discúlpame que te interrumpa, otra vez culturalmente. En aquellos años, hoy lo estamos viviendo Estamos muy hablando de los diferente. 70s. Estamos hablando en los 70s en que, híjole,
¿con cuánta culpa me voy a trabajar si mi obligación al ser mujer es quedarme con mis hijos y hacer esto y hacer esto y hacer esto? Entonces, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo estás viviendo Pero tú? otra cosa, mi esposo viajaba. Aparte, claro, Sí, mi estabas esposo tú, no estaba en la casa ni estaba ahí. viajaba mucho. Sí, viajaba mucho. Yo siempre estuve sola. Y él viajaba y viajaba y viajaba. Y ahora con esta compañía que tenía de la señora que se fue, que me ayudó mi hermana para conseguirle, y se fue a vivir conmigo. No, no, una belleza de mujer que, que no sé dónde está porque se desapareció de mi vida, Pues de mi radar. se fue a hacer su Y, vida. y ella se llamaba Gloria. La Fíjense, amo, la amo. si Gloria por ahí nos escucha, por ahí Gloria, pues ya sabes que tienes un lugar muy especial Sí, en toda la familia, porque a mí me sí, sí, tocaba de sí, chica sí. ir también de visita y realmente era una persona que realmente su servicio era un servicio de amor, Sí. un servicio hacia las criaturas y hacia la familia, porque no nomás cuidaba a las criaturas, se encargaba de que la comida estuviera lista, Todo. pero entonces aquí volvemos y ¿cuántas cosas estás tú haciendo Ajá. hoy por hoy con culpa? Porque se supone que yo debo de hacer esto, porque se supone que yo tengo que cumplir ese rol. Entonces se fijan lo importante para ella y que dijo, me dio permiso. Sí, Y entonces aquí otra vez, en la generación de ellas, ya también lo empezaron a hacer diferente. así es. ¿Por qué? Porque se salió a trabajar, pero a cargo se quedó una persona Sí, de confianza sí. al servicio de la vida, del amor. Porque esto también, el que ella estuviera fuera cuando las niñas estaban chiquitas, porque después fueron a la escuela, pero aquí pudieran decir las hijas, es que mi mamá se fue a trabajar y nos abandonó. Pero realmente, ¿qué queremos? ¿Una mamá contenta? ¿Una mamá en la vida Sí. trabajando al servicio o una mamá cumpliendo con sus responsabilidades, con sus obligaciones, con lo que culturalmente se marcaba? Pues obviamente a lo mejor enferma, con síntomas. Entonces ahí es donde necesitamos empezar a evaluar y evitar los juicios y decir, hiciste bien, hiciste mal, que es lo más sano para la familia. Y en ese momento, Mm, lo más sano para esta familia en especial era que ella saliera a trabajar.